hacer acciones, se llaman acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son la discriminación al revés, ¿no? Es decir, aquellos sectores vulnerables de la sociedad que han sido discriminados, hay que darles una posibilidad de hacer acciones afirmativas. Entonces Agustín nos ha permitido a nosotros, cuando ahora nosotros habla de la Fundación Biodiversidad, de la Fundación Nueva Luz, tener un espacio permanente. Yo manejo el Observatorio de Discriminación, pero en contrapartida me permite tener nuestra oficina acá. Y ahora les vamos a mostrar a los que tengan tiempo una iniciativa que es el Museo Femenino de la Salsa. Es una iniciativa que está con todos los países del Magdalena. Entonces, el círculo de pensamiento ambiental es un punto de encuentro donde convergen varias organizaciones ambientalistas, sin mayores pretensiones, no somos contratistas, somos todos línea, fundación, nuestro propio sitio. Eso que no hay posibilidad de discusión. Porque normalmente el cabildeo para los recursos no es una cosa fácil, a nosotros no nos interesa eso. Y yo particularmente como abogado ejerzo acciones fundamentalmente constitucionales como las acciones populares, las acciones de tutela, en defensa de derechos colectivos. No me interesa tanto el tema de los derechos individuales. Así las cosas, nosotros como fundación existimos desde enero de 1991 y nos enteramos por la prensa en noviembre del año pasado, un domingo, que el domingo es el día que uno de pronto tiene posibilidad de leer la prensa. Yo normalmente no leo la prensa, pero el domingo no se lee el Ecuador, un domingo o 2 domingos al mes. Y entonces me di cuenta del tema de Gorgona. No sabía lo de Gorgona porque yo tengo un problema de hipoacusia, tengo trasplante y no me permite bucear. Entonces, cada que habían paseado los amigos a esos hombres, no iba uno allá arriba y todo el mundo allá abajo, que es una mera. Bueno, hasta que finalmente me tocó ir. Entonces, nos dimos cuenta en un domingo de la temática de la que queremos hablar y de la que queremos interesar. Queremos interesarnos, queremos interesarlas, porque esto, como dijo Gonzalo Arango, una mano más otra mano no son 2 manos, son manos unidas. Unen tus manos a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Esto aquí no es un tema de protagonismo. Ustedes van a ver que los artículos que escribimos siempre están escritos en singular, no en plural. Bueno, entonces miren, la isla Gorgona, rápidamente para contarles la isla Gorgona, está con una larga historia frente a la sociedad colombiana. Por supuesto que hubo unas culturas precolombinas, ya hay unos registros, hay unas piedras que tienen unos registros, ¿no? Unos talles ahí, que dan testimonio de comunidades precolombinas, comunidades pescadoras que estuvieron allá, que estaban aposentadas en Cauca y ahí. Después, cuando el libertador Simón Bolívar tenía la famosa legión inglesa, bueno, había un fulano que tenía la puntería del carajo de Croix, y entonces le dijo a de Croix, le voy a pagar por su servicio, le voy a entregar Isla Gorgona. Se llama Isla Gorgona porque hay muchas culebras, y un españolete que pasó por ahí, de esos descubridores, dijo, esto se parecen a las gorgonas, a las 3 gorgonas, recuerdan ustedes, ¿no? Entonces, después de Croix, los herederos de Croix le vendieron la mitad a un señor payano, por allá del Cauca, un comerciante de oro. Y Lleras Camargo llegó y dijo, no, eso es una isla del Estado colombiano, se va a echar y lo sacó. Y entonces estaban ya famosas las prisiones, ¿no, David? Alcatraz, bueno, todas estas que las cárceles eran las mejores, entonces construyeron esa cárcel allá. Eso fue terrible, esa cosa de la cárcel allá, porque el patio duro era el patio donde se metían las cárceles. Al lo metían ahí, él no podía prácticamente ni nada, le tiraban la comida, ¿cierto? Eso era una cosa terrible. Entonces lograron que en 1983, hay que darle el crédito a los que lo merecen. La mamá de Jorge Enrique Robledo, que era una señora defensora de derechos humanos, estuvo muy en la jugada de eso. Y entonces se logró hacer la bulla. Pero además, simultáneamente los ambientalistas empezaron a decir, pues esto tiene una cosa muy importante. Cuando uno vaya a los de parques nacionales, dicen una cosa absolutamente imposible.
pero el tema, la idea no era discutir con ellos, porque uno llega ahí y ellos le dan una charla a uno. Y era que como no había cómo proveerse carbón o cualquier otra cosa para preparar los alimentos, entonces primero determinaron la isla y que la delimitaron en 1935. Técnicamente imposible, técnicamente imposible. Uno de las prohibiciones que hace, pero hubo una gran negociación. Entonces, en 1983 hay una declaratoria de parque, el INDERENA, que era el Instituto Nacional de Recursos Naturales, y posteriormente el Ministerio de Agricultura, que era el organismo que tenía escrito eso, declara en 1984 Parque Nacional Natural Gorgona, y Belisario Betancur en el 84 le dicen saque los presos. Nos contaba la senadora Clara López sobre todo, que ella alcanzó a hacer una misión en el 80 y pico y que los presos que ven a ella no es que no ya pararon la ¿Y se quién es? No me digas. Ah, sí, evidencia que no va. Entonces, desde 1984, esa tiene una característica muy especial, esa isla. Son dos islas en el Pacífico colombiano, Malpelo, que es una formación rocosa, y la isla Gorgona. La isla Gorgona, hay una teoría que es una cuarta cordillera, porque el Pacífico, la plataforma continental del Pacífico viene así y pum, y se cae, es como una antena. Entonces, eso permite que la presencia de recursos hidrobiológicos, de fauna, de flora también, sea superior a la del Caribe, porque hay esa posibilidad. Entonces, Isla Gorgona es como si se hubiera hundido una cordillera y ella hubiera quedado ahí. Entonces eso, dicen los que saben, que pertenece a un sistema de bosque tropical húmedo. Es una cosa singular. Y eso permite pues que haya un montón de cosas que ahorita se las voy a mostrar. Entonces miren, esta es nuestra propósito del círculo de pensamiento empieza en noviembre y vamos a febrero, ¿cierto? Vamos en 3 mesecitos mal contados. Entonces, esta resolución es del 2015. 31 de diciembre, la tramitaron en 29 días, cuando todo el mundo estaba en la rumba, la cosa, pero entonces hay una instancia, una colegiatura que se llama la Academia Colombiana de Ciencias Exactas. Ahí llegan los señores que le dictan ya, como arzobispos, y esos señores son organismos consultivos del gobierno, pero ellos no le paran bolas a eso, ¿cierto? Bueno, entonces ellos empezaron a hacer objeciones y ahora les voy a mostrar, hay un comité científico vinculado a la isla que empezaron a hacer objeciones, pero unas objeciones como medio tímidas, pero de todos modos en medio de la timidez han alargado el chico porque a estas alturas solamente se ha hecho una parte de una de las obras que ya les voy a explicar qué es. Bueno, entonces, usted doctor que es tan querido, ¿cuál me ayuda aquí para yo no tener que estar? Ah, yo le ayudo. Venga, eso es Obvio, es que yo me iba a sentar ahí, no lo hice por respeto. ¿Por respeto a qué? No sé, respeto. ¿Debería por miedo? Dime. Entonces, miren, vean. Aquí pueden observar ustedes cómo está esto que tiene que ver en la plataforma continental. Entonces solamente tenemos Isla Gorgona, que es como si fuera un pequeño golfo aquí, ¿no? Isla Gorgona. Entonces por acá está Guapi. Esto se va en línea de recta a Gorgona. Toda la información que conseguía hablaba de 32 kilómetros y no son 62 kilómetros que hace uno en lancha hasta acá. Y aquí Bazán, que está por acá, es más cercano Bazán, y está a 34 kilómetros. Bazán es un lugar limítrofe entre Valle del Cauca y Nariño, pero pertenece a Nariño. Entonces esos pescadores están ahí muy cerca. Entonces, por acá en Ecuador, está un poco más salido, estaba Manta. En la isla de Manta estaba la base de Manta. Y Rafael Correa le dijo: los gringos se van de aquí. Entonces ellos se quedaron sin base y entonces le propusieron al INDERENA, a la Unidad de Parques Nacionales. Ahí estaba Julia Miranda. Julia Miranda era la vedette cuando la fueron a echar en el
gobierno de Duque, pues los ambientalistas protestaron, esa señora es una calandraca infame, y aquí le volvió perrero a los campesinos, ¿no? Que estaban en Farallones, ¿cierto? Salió a bolearle perrero a todo el mundo, y resulta que ella es la esposa de Esguerra Portocarrero, que fue el ministro de guerra de Samper, y creo que de Álvaro Uribe. Entonces ellos están en esa cosa militar y se inventaron el cuento que había que hacer una base, pero no le llaman base militar, sino estación de guardacostas. Sí, claro. Es una mini base militar. ¿Por qué? Porque tiene. Ahora van a ver las características de lo que tienen esas obras ahí. Entonces ella dijo que sí, que se estaban robando las ballenas, que se robaban los delfines, que no sé qué más cosas, y entonces que había que poner una cosa ahí. Y los gringos dijeron, financiamos a todas las obras. El Fondo Antinarcóticos de los Estados Unidos son reguladores del consumo, ellos no persiguen, ellos hacen que los proveedores de la cocaína se pongan serios, hagan los acuerdos y todo eso. Licenciada, póngale. Bueno, entonces miren, son 3 obras: una torre de comunicaciones con un radar, un muelle de 170 metros, una subestación de guardacostas de tercer nivel con bloque administrativo, bloque de alojamiento, infantes y oficiales, bloque de cocina y comedor y un tanque de almacenamiento. Ahí hay un error, son 7.000 galones de combustible, ACPM y gasolina. Vamos a desmenuzar esto. La torre de comunicaciones, como aquí hay de todo, hay ricos, hay pobres, hay leales, hay desleales. Me mandaron un video alternativo, yo estoy recopilando en el Drive con David todo lo que nos va llegando. Y entonces una cosa alternativa, un montaje que hicieron allá, un capitán de navío de apellido Bermúdez. Entonces la gente pregunta, no, que es que van a poner un radar ahí. No, pero ese radar, eso es unos ojos, o sea, chiquititos, da más radiación a un bombín. No hace daño, sí. Entonces yo inmediatamente me puse a leer el Instituto Mundial de Cancerología, que es una entidad, pues, ¿no? Como las Naciones Unidas en el cáncer. Y entonces miré la letra menuda de las especificaciones en la licencia y tiene 9.127 gigahertz. Está dentro de la frecuencia alta, produce lesiones en ADN, leucemia, desórdenes emocionales, bueno, 50.000 cosas. O sea que los señores, ahí en Gorgona hay un destacamento de parques nacionales, 10 personas. 20 soldaditos de plomo de la Armada Nacional, 10 policías concesionarios, son más o menos 50. Y la capacidad de carga para turistas creo que es apenas de 30 personas. Son unas locaciones muy bonitas. Entonces, esa gente ahí, los que están permanentemente, al mes están ya locos. O sea, porque donde hay un radar, los señores que cuidan los radares, eso es un búnker en concreto, en ferroconcreto, y esos señores están allá adentro viendo esas cosas. Aquí no hay bases militares, pero los radares en Guajira, ¿cómo se llama el otro, David? El otro radar, por allá por Melgar. ¿El puerto qué se llama eso? La base militar de Guayaquil. No, es. Nos íbamos para Pauya, acá lo pillamos. Bueno, ahí los operarios son norteamericanos, los operarios. Entonces, eso es el primer tema, el radar. Entonces, el radar permanentemente. Entonces, el gran problema de ese radar ahí, además de esas afectaciones, es que las ballenas, los delfines, tienen una comunicación especial, ¿cierto? Con unas ondas. Las ballenas yubarta, a quien yo he acogido como abogado de oficio, en agosto llegan las ballenas yubarta, vamos a ir a tomar el poder allá, que ellas tienen el poder. Eso. Entonces, ellas no tienen cuerdas vocales, pero emiten unos ruidos, unos cánticos. Yo no lo alcancé a grabar porque estaba un poquito medio enredado, que se alcanzan a escuchar debajo del agua a 12 kilómetros. ¿Sí? Están pues entonando en un canto a esas hembras porque ellos vienen desde ese río tan madre. No, van llegando ahí al Chocó, la cosa se va calentando, el chumulum. En Gorgona pues hay unas que preñan y hay otras que son preñadas ahí. Bueno, entonces, eso va a interferir. No sabemos, no hay estudios sobre la interferencia de eso. Hay una cosa que se llama el principio de precaución. Bueno, ahora mismo, ese muelle es de 170 metros. Yo tuve que
referirme de manera muy fuerte a la ministra de Ambiente. Yo no la conocía, sabía solamente que se llamaba Susana Muhammad, que había sido secretaria de Ambiente de cuando Petrovsky, allá en la alcaldía de Bogotá. Pero la señora, en una cosa que se llama en el mundo jurídico ignorancia supina. Ignorancia supina es cuando usted no sabe algo que tiene que saber en virtud del cargo en el que está. Entonces la señora le preguntaron, ella estaba en Davos y le llamó Julito Sánchez. Él me estuvo mamando yo como 2 semanas, ¿no? Qué fresco, y ya te acabo. Pero era que no había llamado, pues, el periodismo aquí es un periodismo extorsivo, en todo el mundo también es así, ¿no? Entonces a usted lo llaman y no, espérate, ve, pero ya ahí ve, Rubén, ahí estamos pautando en la W, no, vea, entonces cuadran la película, entonces, porque Julio dice que perfecto todo lo que digo, y ella dijo no, mire, el muelle es multipropósito, ni la Gorgona, las casitas son unas casitas viejitas que hay que le van a echar pintura y cada cosa y no hay que más. Y bueno, pues el radar pues son los ojos, unos ojitos que necesitamos. Entonces, venga, por favor, no va a salir con una cosa de estas. Bueno, entonces miren, esos 7.000 galones de combustible mal escritos ahí. Bueno, los 170 metros, ¿por qué son? Dice la licencia que se requiere tener la capacidad para recibir buque ARC de 200 toneladas. Como uno no sabe mucho de eso, las ballenas en promedio pesan de 30 a 35 toneladas. 6 ballenas, un buque del tamaño de 6 ballenas igual, es un buque. Y entonces ese buque, ¿qué es lo que va a cuidar ahí? Porque allá en el Pacífico hay una cosa que se llama Asotrapo, Asociación de Traquetos Pobres. Y esos tipos lo que hacen es que le quitan el motorcito y la pesca a los señores allá, ¿cierto? Allá no están los grandes traquetos, allá está la asociación Asotrapo, se llama, Asociación de Traquetos Pobres. Entonces, ¿Colombia tiene buques de ese tamaño? no, es que son buques no realmente grandes, tenemos buques más grandes, por supuesto. ¿Sí? Entonces, imagínense allá que uno pues desde aquí que se va a dar cuenta si el buque que llegó es lo colombiano, norteamericano, quién va a andar allá ni sabe. Ahora, cuando estén ahí, ahora les voy a contar esa partita, dame otro chorro ahí. Otro chorro. Bueno, entonces aquí vemos, esto es un lagarto especial allá, eso es otro azul, hay unas cosas bellísimas que uno ve allá, y eso que sin bucear, pues encuentra uno todos esos registros fotográficos allá, de esa altísima biodiversidad que hay en Isla Gorgona. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza nos ha enlistado como 3 veces. Los buzos dicen que eso es el paraíso. Dicen, no, eso allá es éxtasis absoluto. Una cosa extraordinaria. Bueno, pasemos ahí la otra. Entonces, miren, estas ballenas jorobadas, no es una cosa espectacular porque pues, a uno le toca empezar a investigar. Del Ártico al Antártico, 22.000 kilómetros. Ese es un recorrido que hacen en el aire. Cuando ellas van navegando alcanzan velocidades entre 15 y 25 kilómetros por hora. Se dice millas náuticas en otra medida, pero para que tengamos una idea. Bueno, entonces miren, con esas 30 a 40 toneladas, esas salen y hacen esas acrobacias allá. Pero hay una cosa, bueno, yo ahí traje a colación que ellas ingresan 200 metros debajo del mar y entonces se encuentran allá con Poseidón, pues, que es el dios visceros del mar, y toda esa mitología tan espectacular. Pero además ellas tienen una técnica, se llama anillo de burbujas, están ahí abajo, sacan unos anillos de burbujas y ahí encierran cardúmenes de peces y los capturan. Eso es una técnica espectacular. También la utilizan las ballenas orcas. Bueno, entonces aquí les cuento, miren ustedes, estamos hablando de 61.687 hectáreas, tantas terrestres, tantas marinas. Estamos hablando más o menos de 6 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho en la parte más ancha. Entonces imagínense ustedes, 381 especies de peces, eso es muchísimo, 155 especies de aves, 15 de reptiles, 7 de anfibios, 400 tipos de plantas con flores, 4 endémicas. Además, miren, el coral, ese coral que hay ahí, permite que sea un salacuna, porque los peces grandes no pueden entrar a los corales a comerse a los peces pequeños. Entonces es un salacuna. Y Parques Nacionales hizo una negociación con los pescadores
para que en un radio de acción cercano a la isla no pescaran. Y entonces eso es un acuerdo que más o menos funciona. Bueno, miremos la siguiente aquí, para que podamos abrir ahora. Vea, aquí está ahí, levantándose. Qué maravilla la cubana. Bueno, entonces hay otros grupos que se han... ¿Quién está tomando ahí el registro de los grupos? Anotan ahí. Esas ballenas, los estudios, porque se llama la isla ciencia, dicen que ellas se localizan. O sea, cuando uno está en Gorgona, ahora después de julio, agosto, septiembre, de pronto está octubre, desde la isla ve uno las ballenas. O sea, no hay que hacer el avistamiento como en la de Huanchaco y la de Río, salir a molestarlas con esas rayas. ¿Sí? La cosa está allá. Entonces, esto es una cosa espectacular y claro, ese muelle pues va a generar, porque es que el muelle le tiene que poner unos pilotes. Y ahora dijeron que es que no van a aclarar los pilotes, sino que los van a poner así como dominó, que los van a poner encima, también se cuento no los quieren montar. Sí, Entonces, miren, cuando haya atracado ahí, cuando esté parado un barco, si esté flotando un barco ahí, pues obviamente que no va a haber la posibilidad de que no barco llegue. En ninguna parte de la resolución y 3 actos más está la palabra multipropósito, porque yo estuve en Bogotá hace 15 días y entonces le dije a los amigos que hiciéramos un plantón, llegamos 7 ahí, íbamos a hacer el plantón y cayó un aguacero del carajo. Y uno de esos tipos dijo, pero ¿por qué no decimos que nos den una cita? Pues ya que estamos aquí. Y aprovechamos a través de un muchacho que se hacía pasar pues, que de la unidad legislativa de uno de esos señores de allá de los Caracas. Y entonces al otro día nos atendieron, pero lo mejor fue que nos atendió el director del área con el equipo de altos directivos. Entonces yo pude explicarle en detalle todo esto. Y la Susana Muhammad el día anterior había dado esas declaraciones, entonces yo aproveché para precisarle. ¿Ustedes de quién lo atendió? ¿Ah? ¿A ustedes de quién lo atendió? La UTL de un señor Paulino Riasco, que le hizo un juego de ajedrez a Wilson Ayer. Bueno, entonces, Paulino Riasco, bueno, entonces, ahí le explicamos a él, yo le dije, mire señor, sería de muy mal recibo que el Tribunal de Cundinamarca suspendiera la licencia primero que ustedes la suspendan. ¿Sí me entienden? Eso no tiene presentación. Cuando esté parqueado un buque ahí, no se puede dar bucear a nadie, porque usted imagina un iraquí con un tanque de oxígeno y otro lleno de dinamita, pues allá va a parar y vuela. O sea, por razones apenas obvias, si ahí hay unas embarcaciones militares que yo no puedo dejar, o es que uno puede ir a Bahía Málaga a hacer turismo, a los 2 kilómetros le meten un tiro a uno. Hay unas boyas ahí, cada cosa no es ni lo que se vale, no dicho, salen es volando. Entonces, es absolutamente claro que ya desde el punto de vista jurídico, yo creo que ahí termina, yo no sé, fíjate a ver si la última. Ah, no, esto está muy bueno, no, ahí no. Allá en, devuélvete. Allá en, estos señores son pescadores de Bazán, son nariñenses. Entonces ellos tienen una casa ahí, porque resulta que muchas veces las actividades de pesca implican que en la noche hay que hacer unas faenas en la noche y entonces les permiten que descansen ahí, que madruguen otra vez. Entonces, estamos haciendo una alianza estratégica con estos señores, porque en la expedición, la segunda fase de la expedición Gorgona 2023, no podemos ir sino como 12, 15 personas, estamos precisando el número, es que podamos llegar allá, ¿cierto? Entonces, estamos estableciendo costos, y ahora les cuento del cuento. Miremos la siguiente, licenciada. Bueno, entonces aquí hay un comité científico, entonces son investigadores de la Universidad de Antioquia, de los Andes, del Valle, la Javeriana, unas fundaciones que yo no conozco, Asociación Cadís y Fundación Yobarta, que era de Lilian Flores, no sabemos qué se hizo Lilian, pero ellos están ahí, y lo mejor del caso es que la Armada de todos modos los contrata a ellos. Entonces, ahí no se puede ¿Para hacer qué los una contrata base, la Armada? no se puede, ¿Para qué los contrata la no, Armada? para que revisen, ¿Qué? para que revisen, Para que legalicen. ¿Qué? para que revisen, Para Ah, que sí, legalicen. Para nada, pues. para nada. Sí, ok. Sí. Sí. Entonces, esta gente
Pues de todos modos hay que decir que ellos han puesto nuevas conclusiones, pero el punto es que ahí no se puede, no es que se medio pueda. Dentro de las tantas cosas que dice la licencia, es una cosa de que se llama un plan de compensación por pérdida de biodiversidad. Entonces yo le dije al director de la ANLA, le dije, mire, yo llevo en esto ya bastante años, que sea por osmosis, ya aprendido. El manual de compensación por pérdida de biodiversidad dice, no se puede aplicar 2 puntos en parques nacionales naturales. Entonces, ¿cómo es la guayaba? Porque resulta que en la montaña de la Trinidad, para poder subir, hacerle el trabajo y transportarse allá, pues tuvieron que desmontar. Eso no se iban a ir como Tarzán ahí, de árbol en árbol subiendo la cosa, ¿no? Y los de Avatar y todas las cosas, no, quieren esos señores a pie. Y entonces en esa colocación de esa antena, ya está la antena, pero falta el radar. Entonces ahí ya hicieron un daño muy grave. Doctor Palau, Señor. ¿y la Gorgona a qué municipio pertenece? Ah, bueno, muy bien eso. Isla Gorgona es corregimiento de Guapi. ¿Cómo les parece? Lo único beneficio que tienen es que no pagan la entrada al parque, no tienen que pagar 25.000. Cuando Isla Gorgona debería estar en manos de la alcaldía de Guapi y ser el motor del ecoturismo de Timbiquí, Claro. López de Micay, pasan todo ese andén que hay ahí, estos amigos de las comunidades Y negras. con toda la promoción